Me llama la atención esta frase del profesor de la Universidad de Harvard, que es Tal Ben-Shahar, y dice: ser feliz es disfrutar el presente y hacer las cosas hoy que te permitan también disfrutar el futuro. Sí. Y yo quiero decirles una cosa: el concepto de la felicidad siempre nos lo han vendido como un estado terminal. Y el concepto de la felicidad no es un estado terminal. Es decir, y quiero decirlo, ustedes y yo nunca vamos a lograr un estado terminal de la felicidad, porque siempre hay tensiones. Un estudiante cuando está en su pregrado dice: mi sueño y quiero ser feliz porque quiero ser administrador. Logra el título y ese día de la ceremonia está muy contento. Dice Abraham Maslow, y denomina esto momentos cumbre. Llegó el día de la ceremonia, 4 de la tarde, Auditorio Julio Mario Santo Domingo, y allá, y recibe el diploma. Administrador de empresas de Uniminuto. ¿Qué pasa 8 días después? Empiezan otras angustias. Y eso que él que veía con ansias cuando estaba en segundo, tercero, quinto, que era lograr su sueño, ya no es su felicidad. Y después él dice: ahora quiero conseguir un trabajo, porque quiero realizarme. Y después de eso consigue el trabajo, pero siente que no le alcanza. Entonces, si ustedes me preguntan, ese concepto de la felicidad, como lo plantea el profesor de la Universidad de Harvard, son momentos que yo estoy viviendo. Sí, son momentos, es decir, hoy posiblemente ustedes salen con sus amigos, departen, salen a cenar o comparten una copa de vino. Ese momento es un momento, como lo dice Abraham Maslow, momentos cumbre, porque usted está consigo mismo y se siente una tranquilidad y una felicidad ahí. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Y qué pasa después? Pero a la final, esto es importante, ¿por qué? Porque esos momentos de felicidad los experimentamos. La propuesta, ya lo vamos a ver más adelante del profesor, es que logremos experimentar más momentos de equilibrio y de tranquilidad y de felicidad. A mayores momentos de equilibrio, de tranquilidad y felicidad, yo me siento bien consigo mismo y lo más importante es que eso lo voy a dar a los demás. Entonces, esa es una primera reflexión. Pero también me llama la atención, porque esto lo tenemos que ver desde esta óptica, y es los modelos mentales en función del equilibrio y la felicidad personal. Nosotros tenemos 3 cerebros, ¿sí? Está un primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es uno de los primeros cerebros que se forman, y el cerebro reptiliano obedece a funciones básicas, ¿sí? Un cerebro básico no necesita procesar, hay unos patrones básicos de comportamiento. El segundo cerebro que tenemos es el cerebro límbico, que está más asociado al sistema emocional. Es decir, nos movemos por sentimientos y por emociones. Y el tercer cerebro que tenemos es la neocorteza, donde hay unos procesos ya más avanzados, ¿sí? Estamos hablando del lenguaje, del análisis, de la crítica, ¿sí? Y de la oportunidad de poder comparar. Y lo importante de estos 3 cerebros, es lo que está aquí, y es: nuestros modelos mentales determinan nuestro comportamiento. Y cuando yo digo que determinan nuestro comportamiento, es que todos tenemos unos valores, hay una cultura, estamos absorbidos por una cultura, pero hay unas normas, hay unas creencias, hay unos estereotipos, y a la final, como nos comportamos nosotros, es el producto de lo que está abajo del iceberg. Sí, uno tiene la oportunidad de ver un iceberg, y en la punta ve comportamientos y acciones, pero abajo hay creencias, hay valores, sí, hay actitudes, y eso no es observable. ¿Cómo lo reflejamos? Con nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, este profesor nos viene insistiendo que es necesario que ustedes y yo revisemos nuestro modelo mental. ¿Y cuál es nuestro modelo mental? Esto que está aquí, ¿sí? ¿Será que yo me he monitoreado mis emociones? ¿Qué pasa cuando yo estoy triste, cuando estoy alegre, cuando estoy enojado? ¿Qué pasa en mí? Taquicardia y ruborización, me salgo de casillas, y hacer eso un proceso consciente, porque en la medida que yo hago eso un proceso consciente, tengo la capacidad de poderlo mejorar y ajustar. Entonces, esa es una primera reflexión que quiero dejar sobre la mesa. Pero también vienen aquí otro elemento importante. Hay una creencia, ¿sí? Hay una creencia en términos de que el éxito lleva a la felicidad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, éxito determinado por ¿qué? Dinero, empresas, negocios, bienes materiales, ¿sí? Eso nos han vendido los modelos, es decir, que a mayor éxito yo tengo la posibilidad, ¿sí? A mayor éxito yo tengo la posibilidad de llegar a la felicidad, ¿sí? Y miren ustedes que este modelo es un modelo que es disruptivo, y es un poco, yo diría, grotesco. ¿Por qué? Porque esa no es la lógica tendría que llevarnos a lo siguiente. Y miren ustedes, la creencia tendría que desarrollarse, y es:
A mayor felicidad, mayor éxito. No esto que nosotros vemos aquí, a mayor éxito, mayor felicidad. ¿Sí? Entonces hay personas que la felicidad la instauran sobre elementos materiales. Sí, pero acá este profesor nos está diciendo no es sobre elementos materiales, es que la felicidad, el equilibrio, compartir momentos de bienestar, ¿conducen a qué? Al éxito. No sé si me hago entender en esto que estoy siendo enfático. El modelo que nos han vendido es el otro, ¿no? Es el otro modelo. Y yo creo que hoy en día un gerente de proyectos financiero o que gerencie una organización necesita entender esto muy bien para poder orientar a sus empleados y que ellos también alcancen esto que está aquí, que es el éxito. Pero lo alcanzan pensando que no es mediante este elemento que está aquí que se obtiene la felicidad, sino es todo lo contrario. A mayores momentos de felicidad, de equilibrio, de bienestar consigo mismo, yo tengo la posibilidad de ser más exitoso o exitosa. La primera clave que quiero mencionar aquí es darse permiso para ser ser humano. Y darse permiso para ser ser humano es tener en cuenta estos elementos que están aquí. Sí, aceptar nuestras emociones. Yo tengo que aceptar que cuando veo una persona puedo sentir algo positivo o negativo. Y aceptar y procesar eso es de un ser humano. Y no es tratar de cohibirlo, ¿sí? No es tratar de cohibirlo, sino aceptarlo. Pero también valorar las emociones. Sí, hablamos de unas emociones primarias que habitan en todos los seres humanos si se presentan un estímulo. Sí, hay unos ejercicios bien interesantes que si yo en este momento aquí en mi mano derecha les mostrara algo que genere una sonrisa en ustedes y acá hubiese una cámara y esa cámara está captando los rostros de cada uno de ustedes y después analizamos qué pasa en los rostros, vamos a llegar a la conclusión que los movimientos que se dieron a nivel de los músculos de la cara son los mismos para todos. O sea que son emociones universales. Sí, emociones universales. La sonrisa es algo que contagia. Cuando tú ves un niño sonreír, eso te mueve a ti también. Pero el llanto también. Sí, la tristeza que hace parte de ese tipo de emociones. Entonces, eso implica que tenemos que valorar nuestras emociones, pero antes de valorarlas tenemos que conocerlas. Al igual, aceptar nuestros sentimientos. Hay una gran diferencia entre un sentimiento y una emoción. ¿Sí? Para que se conviertan en sentimientos tienen que pasar primero por emociones. Una emoción es algo que surge de inmediato. Un sentimiento necesita un tiempo de construcción. Sí, es posible que tú tengas un sentimiento hacia tu pareja, hacia una compañera de la universidad porque compartieron, pero eso fue un proceso. Sí, los sentimientos llevan un proceso, las emociones son más inmediatas. Y yo creo que tenemos que tener presente, y es en nuestras relaciones, qué nos genera emociones y cómo las podemos llevar a sentimientos. Entonces, en una lógica organizacional, uno diría, un empleado en una empresa inicialmente desarrolla unas emociones. Pero ¿cómo llevo desde un proceso racional a que esas emociones se conviertan en sentimientos? ¿Por qué? Porque él va a generar una aprehensión frente a la organización y va a dar un mejor resultado. Sí, va a dar un mejor resultado. Y ahí ustedes y yo tenemos un reto y el lograr precisamente, y es que se experimenten emociones, pero ¿cómo las llevamos a sentimientos? ¿Para qué? Para que se genere un resultado, pero que también la otra persona lo disfrute. Porque esto no es únicamente una expresión comportamental, sino que hay un disfrute de las dos partes. Y lo más importante, hay un rendimiento sin darse cuenta que se está haciendo un esfuerzo. Y también el autocontrol. Creo que en la vida uno tendría que controlar ciertas situaciones, pero pocos desarrollamos esa capacidad, y es como yo me autocontrolo. ¿Sí? A ti y a mí es posible que nos hayan tratado mal en algún momento y nos hayan dicho muchas cosas, y uno observe, pero lograr observar y tranquilizarse no es fácil. Sí, no es fácil, ¿por qué? Porque esa capacidad no la tenemos. Tú vas fácilmente por un pasillo y vas con tu hijo o con tu pareja y alguien trata mal a tu hijo o a tu pareja. ¿Cuál es tu reacción? Agresiva. Pero tú no te pones a pensar, hijo, ¿por qué él te trata mal? Oh, mi amor, ¿por qué te está tratando mal? ¿Ha habido algo? No entiendo qué pasa, él está indispuesto contigo. Eso tendría que responder a un concepto que estamos hablando aquí de autocontrol, pero difícilmente tú y yo lo hacemos así, ¿o no? Hay una respuesta instintiva de supervivencia, de protección, de agresividad, que tiene unos componentes de agresividad. Lo que se nos está diciendo es cómo logramos en algún momento
poner esto a prueba. Hay un video que está en YouTube que es muy coloquial de un policía que le meten una cachetada a un ciudadano y él guarda su compostura. Claro, a él le han podido decir, si usted lo agreden, lo trata mal, nunca responda por esto y esto y esto. Pero es una cosa que se lo digan y que esté en la norma, y otra cosa es que lo ejerza. Le metieron una cachetada y después le dieron una condecoración por aprender a manejar sus emociones. Claro, eso suena bonito así, ¿no? Pero vaya, llevémoslo a la práctica a ver cómo se puede operar. Pero sí tendríamos un gran desafío en muchos aspectos. Lo otro es el autoconocimiento, ¿sí? Y ese autoconocimiento implica monitorearnos permanentemente. Y monitorearnos permanentemente, por ahí hay un bestseller, un libro de Daniel Goleman que escribió que se llama Inteligencia Emocional, que nunca pasará de moda, pero es más importante otro que escribió años después, Inteligencia Emocional aplicada al trabajo. Y eso no es para psicólogos, para administradores o para sociólogos, eso es para todo profesional. Inteligencia emocional aplicada al trabajo, donde Daniel Goleman nos da unos ejercicios y unas clases bien importantes de cómo logramos estos dos elementos, autocontrol y autoconocimiento. El año pasado, una psicóloga norteamericana de la Universidad de Harvard escribe un libro que se llama Agilidad Emocional. Me dejó sorprendido. Y es, una vez yo ya tenga claro esto, cómo juego de la mejor manera. Sí, armando un rompecabezas pongo esta ficha acá y esta ficha acá, las fichas de las emociones de acuerdo a las situaciones. Sí. Entonces, este es el primer elemento. Vamos al segundo elemento, la intersección entre placer y significado. ¿Sí? Y aquí esta intersección entre placer y significado es bien importante. El placer, ¿sí? El placer, por supuesto, genera ¿qué? Felicidad. Pero esa felicidad es ¿qué? Es muy corta, ¿no? Es efímera, ¿sí? Fugaz. Pero lo que nos está planteando aquí, ¿sí? Este modelo es que si nosotros logramos darle un significado a la felicidad y al placer, eso se puede convertir en impulsores de la felicidad. Entonces, uno diría, yo quiero hoy sábado ir a cierto espacio y tomarme una botella de vino. Llego al sitio, me tomo una botella de vino y comparto con un amigo, una amiga, una pareja, en fin. Pero ese momento, si yo le doy un significado, empieza a tener una razón respecto a estos impulsores de la felicidad, y esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Y es que la felicidad se da en la medida que yo logre entender que hay cosas que me generan placer, pero que tienen significado. No mecánicamente, sino racionalmente. La pregunta es, ¿será que en el afán de la vida, como plantea Zygmunt Bauman de una sociedad líquida, ¿será que nosotros le damos contexto a estos dos elementos que están aquí, placer y significado? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes son críticos frente a sus placeres? ¿O son elementos que surgen y hay que suplir esos placeres? Entonces quiero tomarme una cerveza y voy y me la tomo, pero ¿por qué me quiero tomar una cerveza? Yo creo que uno no llega a ese nivel de crítica, ¿no? Sino que usted dice, ya, y se la toma. Lo que nos están diciendo aquí es que démosle un significado a ese elemento. Bien, la felicidad finalmente es un estado de ánimo que cada quien, ¿sí?, genera a partir de ¿qué? De unas percepciones, de unas interpretaciones, de unos modelos mentales. Y la felicidad, en ese orden de ideas, miren lo primero, interpretación de eventos externos. Una situación difícil, yo la puedo percibir como una oportunidad para transformarse o cambiarle el rumbo a mi vida. Una situación difícil, yo lo puedo ver así, pero otra persona lo puede ver como algo ¿qué? Catastrófico, que me acabó la vida, que me sesgó la vida. Pero eso depende de ¿qué? De mis modelos mentales también. La forma como yo tengo elementos para afrontar esos momentos turbulentos de complejidad, viendo la complejidad como una oportunidad, no como un caos, ¿sí? Y eso también tiene una relación en la interpretación a esos eventos externos que yo hago. ¿Qué significa esto? Y es que el problema existe de acuerdo a como yo lo vea. Es que un problema tú lo puedes ver de una manera y yo de otra. A mí me puedes sacar de casillas, pero tú mantienes tu cordura, ¿sí? Y tu tranquilidad, y eso te da fuerza para afrontarlo. A mí, en cambio, lo rechazo o busco otra forma de poder abordar eso. Y yo creo que ahí nosotros necesitamos, primero,
nosotros como agentes de cambio, pero también con las personas que trabajamos, darle lecciones desde ese tipo. Los modelos mentales, ya lo mencionaba, y derrotas como oportunidad o crisis, ¿sí? Hay algunos escenarios donde el fracaso, sí, es una oportunidad para aprender y no siempre como nos han enseñado en las universidades, y es cómo liderar las empresas, cómo hacer que las empresas sean más rentables, cómo definir modelos financieros para que generen, no. Pues es el cómo y el cómo, pero también tenemos que enseñar y es en el sentido contrario, y es cómo quebrar empresas. ¿Sí? Hablo a veces con el profesor Alex Dueñas y él me dice, yo a veces me inspiro en mis clases y les digo a los estudiantes, esta materia no olviden el nombre y se va a llamar ¿Cómo quebrar una empresa? Claro, pues él tiene el reto de mostrarle lo que no se debe hacer para quebrar esa empresa, por supuesto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes y yo tenemos una oportunidad y es reflexionar sobre esas prácticas o sobre esas derrotas que estamos viviendo permanentemente y que hacen parte del proceso de aprendizaje de cualquier ser humano, ¿sí? Derrotas como oportunidad o crisis. El cuarto elemento es esa conexión entre mente y cuerpo. Esto es un tema que se ha hablado, Aristóteles y hablaba mucho de este tema, pero yo creo que hoy en día eso no es que se hablaba en esa época, sino que mantiene vigente. Y miren estos elementos que están aquí. Y es, el cuerpo influye en nuestra mente. Un dolor que tú tengas puede influir en tu estado comportamental, pero también ese dolor se puede crear aquí mental. Sí, si en este momento todos nos convencemos que tenemos dolor de cabeza, pasados 5 minutos vamos a tener dolor de cabeza. Pero el niño pequeño, si te dice, mamá, yo tengo dolor de cabeza, y tú vas a la cocina y en un frasquito metes unas lentejas y le das una lenteja y le das un vaso con agua, a los minutos, ¿cómo sigues? Mamá, me pasó. O sea que el tema es posible que esté aquí también, ¿sí? Y en esa relación, por supuesto que influye, ¿no? Ejercicio físico, ¿sí? Yo creo que siempre nos hablan del ejercicio físico y ahí los licenciados en educación física pues nos explican un poco la liberación de endorfinas y demás cuando practicamos un ejercicio físico. No estamos diciendo que tienes que correr o la ciclovía, no, pero caminar te despeja la mente y yo creo que en eso también tenemos que invertir tiempo. Un sueño adecuado, miren, los ritmos circadianos, sí, que en esto es bien interesante, los ritmos circadianos, y hay investigaciones que han demostrado que cuando un ser humano no ha dormido lo suficiente, equivale a que se ha tomado entre 4 y 5 cervezas durante el día. Es decir, tú te acostaste a las 3 de la mañana, te levantaste a las 5 porque tienes una tarea. La investigación dice que eso equivale en tu día como si tuvieras tomado entre 4 y 5 cervezas. Se altera el comportamiento. Y hagan conciencia cuando usted pasa de largo o cuando se acuesta muy tarde y empieza hacia las 10 de la mañana a sentir ese peso. Su comportamiento es distinto, ¿sí? Es más irritable, ¿sí? Es más temperamental, es más sensible. Su capacidad de asociación disminuye. Sí, entonces uno tendría una investigación en el 2004 que me llamó la atención, que decía que si uno lograba encontrar una hora pico durante el sueño, uno tenía que dormir más o menos entre 3 y 4 horas. Pero después desmintieron eso y dice, tenemos que dormir entre 6 y 8. Porque ustedes han hecho el ejercicio y es una jornada de trabajo sin haber dormido bien. Así usted tome café, Red Bull, Vive 100. Nunca sus procesos mentales van a estar lúcidos y nunca van a fluir de la misma manera. Entonces, eso nos lo han indicado aquí. Hábitos alimenticios saludables, actividades espirituales. Miren, aquí no estamos hablando de que usted tenga que ser católico, de que usted tenga que ser cristiano, pero si usted cree en las piedras, usted se conecta con las piedras. Pero si usted cree en un Dios, usted se conecta también con Dios. ¿Sí? Y ese concepto de espiritualidad usted lo tiene que desarrollar bajo el concepto y bajo la interpretación que considere, pero sí necesitamos conectarnos y reconocer que el cosmos está movido por algo, por una fuerza. Llámese esa fuerza como usted la quiera interpretar. Y aquí no estamos diciendo que es esta, no. Usted la tiene clara frente a ese tipo de fuerza. Y lo que se está diciendo es que estas actividades espirituales me conectan. Sí, me conectan. Varios estudios han demostrado que la gente de fe y que pasa varios tiempo orando,
sí, son personas que se encuentran consigo mismo y que se vuelven más resilientes frente a los problemas. Eso es respetable porque cada quien tiene una forma de poderlo interpretar. Y finalmente, buscar el centro. Buscar el centro implica cuando yo me voy hacia un extremo, sí, ya sea porque hay una situación difícil, hay momentos en los cuales yo tengo que pararme en el centro y mirar hacia dónde está la carga, hacia mi derecha o hacia mi izquierda. Y ese nivel de reflexión implica generar unos tipos de cambio allí para poder avanzar. Y lo final, expresar gratitud. Miren, expresar gratitud implica sentirse bien consigo mismo. Y yo creo que el Minuto de Dios nos ha enseñado mucho esta parte de la gratitud, del servicio. Y a veces esto tan sencillo de expresar gratitud, sí, con las cosas maravillosas de la vida, con las personas, con la comida, con los logros, con la compañía, con la amistad, sí. Yo creo que a veces nuestros egos, nuestros comportamientos o las tensiones de la vida o esos momentos difíciles que vivimos no nos dejan hacer esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Yo decirle a una persona gracias porque terminamos este periodo académico y creo que vivimos momentos importantes de risa y eso no sobra, ¿no? Y no cuesta, eso yo creo que no cuesta, a no ser que vayan a algún sitio y toque pagar la cuenta. Sí, ahí sí cuesta, pero así no tiene ningún valor, ¿sí? Y por supuesto que esto, cuando yo lo expreso, siento una tranquilidad consigo mismo, ¿sí? El padre, él ya no es padre, Gonzalo Gallo tiene un artículo bien interesante que dice el arte de expresar la gratitud, ¿sí? Y él dice que cuando yo tengo esa capacidad, porque eso es una capacidad de repetir, gracias por haberme acompañado, gracias por la comida, realmente la disfruté y me sentí a gusto. Eso cuando usted se lo dice, eso genera, así usted pague la cuenta o el otro pague la cuenta, pero eso genera un cierre, genera una aprensión, genera un sentimiento bastante importante, ¿sí? Él, en su texto plantea eso, nosotros tenemos que ser seres que permanentemente debemos agradecer por lo que tenemos, con el otro, como compartimos y demás elementos. Bien, y ya aquí dice la ñapa, sí, la ñapa de estos 5 elementos, pero miren, yo creo que hemos conversado sobre 5 elementos, pero esos 5 elementos no servirían de nada, ¿sí?, si no tenemos estos 2 apartes que hay aquí. Primero, una misión y una visión, y eso se conecta con un libro bien interesante de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuando él plantea, ¿sí?, que hay que tener un fin en mente. Y yo quiero asociarlo, y es que usted tiene que tener una misión en la vida, ¿sí? Usted tiene que tener un propósito en la vida. Si tú no tienes un propósito en la vida, otros sembrarán propósitos sobre ti. Pero tú tienes que tener un propósito, y unido a ese propósito, yo tengo que desarrollar una visión. Yo me quiero ver en tanto tiempo allá, quiero ver a mi empresa allá, quiero ver a mis hijos allá, quiero ver la gente que me rodea allá. ¿Por qué? Porque todo lo que he comentado se va sincronizando hacia eso. Cuando tú no tienes una misión en la vida y no tienes una misión y no tienes una visión en la vida, porque estos 2 conceptos no son únicamente de las empresas, sino que también tienen que darse al ser humano, pues cualquier cosa que pase te da lo mismo, ¿sí? Y yo creo que en algún momento el elemento que decía hay que buscar el centro implica decir mi misión es esta y mi visión es esta, y lo que yo haga tiene que conducirme allá, con los míos, ¿sí?, y con la gente que está a mi alrededor también, y conducirme permanentemente allá a ese punto, ¿sí? Y eso implica que la felicidad tendría que estar asociada con estos elementos, porque la pregunta es después, bueno, ¿y para qué sentimos momentos de éxito, de felicidad en lo que se plantea si no tenemos una relación para llegar allá? Por supuesto que esos momentos de felicidad potencian la misión y la visión. Y aquí ya habla de una buena vida. Estos son algunos elementos que he compilado allí, pero que me parecen importantes: experiencias subjetivas positivas, la felicidad, la plenitud, fluir. Elementos que a veces uno con los afanes de la vida no cae en cuenta y no tiene, digamos, como una referencia crítica frente a cada uno de ellos. Pero esto, aunque parezca mucho de romanticismo, que es muy etéreo, a veces necesitamos reflexionar y hacernos un gran cuestionamiento sobre nuestra vida en estos elementos. ¿Por qué? Porque eso es lo que damos. Usted da de lo que siente, ¿sí? Y así como usted se relaciona con su familia, con su pareja, es porque algo habita en usted.
Muchísimas gracias, esto quería compartir con ustedes.